Buenos días a todos. Gusto saludarles, que estén bien. Solo porfa para confirmar que tenemos audio y tenemos pantalla. Solo me confirman si... Sí se ve, doctor. Ok, gracias, muy amables. Bueno, vamos a tratar hoy de terminar enfermedades hepáticas. Em, Ahí estamos, dando el ingreso a los compañeros. Muy bien, entonces fíjense pues, vamos a enfocarnos ahorita en patologías en el gato. ¿Sí? No vamos a menospreciar al perro porque necesito y me gustaría más que entendiéramos cómo se enferma el gato, que realmente es un poco diferente, ¿verdad? Con respecto a las hepatopatías que pueden afectar tanto a uno como al otro, tenemos las neoplásicas. En el caso de las neoplásicas, la neoplasia que es más común en el gato y que tenemos que prácticamente tomar como segunda opción en el caso de que un felino no responda al tratamiento, es el linfoma. Entonces, el linfoma es la neoplasia que usted tiene que descartar como segunda opción. Por ejemplo, si usted ya intentó hacer un tratamiento por colangitis neutrofílica, por colangitis linfocitaria, si ese paciente no le responde, reconsiderar su diagnóstico para evaluar si no es un linfoma el que tiene usted presente en este paciente. Sobre todo si ese gato ya es pasado de un promedio de 6 7 años de edad. Otra cosa con las neoplásicas respecto al linfoma es que hay que tomar en cuenta que los gatos pueden desarrollar esta neoplasia cuando son positivos al virus de la leucemia. Es bien predisponente a formar linfomas intestinales, intestinales, perdón, eh, hepáticos y también puede formarlo a nivel mediastínico. Por lo tanto, es de suma importancia que consideremos esto, ¿verdad? En el caso del perro, una de las neoplasias hepáticas comunes es el carcinoma hepatocelular. También tiene predisposición al hemangiosarcoma cuando tenemos metástasis, ¿de acuerdo? Carcinoma hepatocelular y el hemangiosarcoma son neoplasias en el perro que yo podría sospechar, por ejemplo, de un paciente que deja de comer, un paciente que empieza con distensión abdominal, en algunos casos leve ictericia, podría sospechar también que tenga fusión abdominal. Me tiene que hacer sospechar de neoplasias hepáticas en el perro, ¿verdad? Orientándola siempre a la especie. Ahora, con respecto a las enfermedades inflamatorias infecciosas, estas son más orientadas al gato. La hepatitis portal linfocítica esta se caracteriza principalmente porque vamos a tener distribución linfoplasmocitaria alrededor de la triada portal, principalmente alrededor del ducto biliar. Bueno, este tipo de hepatitis principalmente es diagnosticada por medio de cortes histológicos, ya que se necesita ver la estructura hepática. Y generalmente esta es una condición que se puede dar en combinación a una colangitis linfocítica, que la cual ahorita vamos a describir. Entonces, una hepatitis portal linfocítica generalmente es una respuesta de una colangitis linfocítica. Ya voy a aclarar esa diferencia. Las colangitis y colangiohepatitis son enfermedades que inicialmente pueden afectar a la vía biliar, por eso se llaman colangitis, o cuando estas sobrepasan la vía biliar y afectan al parénquima hepático, se les puede denominar colangiohepatitis, porque no solo afectan a la vía biliar, sino que también afectarán a toda la masa hepática. Estas pueden ser agudas o crónicas. Es decir, esta lista que está debajo puede ser aguda o puede ser crónica. La colangitis linfocítica es aquella condición que afecta principalmente a la vía biliar. La cuestión con la linfocítica, como su nombre lo indica, es que la vía biliar estará invadida por células linfocíticas o células linfoplasmocitarias.
Esta es una condición que se considera principalmente con una respuesta inmunomediada o autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo del paciente va a generar una respuesta en contra de él y esta condición puede generar que células inflamatorias por vía hematógena puedan invadir a la vía biliar, generar inflamación local y generar la clínica que vamos a describir en un momento. Entonces, la linfocítica principalmente es por respuesta inmunomediada. Ahora, ¿cuáles teorías existen con respecto a esto? Recordemos que el gato es una especie que puede responder al estrés de diversas maneras. Y un paciente bajo constante estrés, la hormona del estrés, recordemos, es el cortisol. Y esta hormona cortisol es la hormona responsiva al estrés. ¿Qué quiere decir? Que cuando está presente va a alterar varios sistemas orgánicos. Entonces el gato, bajo un estrés constante, puede enfermarse de los pulmones, puede enfermarse del corazón, del sistema gastrointestinal. Principalmente lo hace a nivel urinario, ¿sí? Aquellos pacientes que constantemente son recidivantes a problemas como por ejemplo obstrucciones urinarias o síndromes del tracto urinario felino bajo. Entonces, cuando lo hace a nivel hepático, puede generarlo a nivel hepatobiliar, principalmente biliar, ¿verdad? Por lo tanto, esta colangitis o colangiopatitis linfocítica, de nuevo, es por respuesta inmunomediada. Y una de las teorías más acuñadas es por la respuesta al cortisol de un paciente bajo sumo estrés. Bueno, tenemos entonces ahora a la neutrofílica. En el caso de la neutrofílica, a diferencia de la linfocítica, esta es una hepatopatía infecciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar causado principalmente por bacterias. Esta neutrofílica tiene también varias teorías. Una de ellas es, por ejemplo, una condición intestinal que puede generar inflamación del intestino. Esto puede generar hilio paralítico o éstasis intestinal. Y generalmente las bacterias van a ascender del tracto digestivo hacia la vía biliar o inclusive a la vía pancreática, recordando siempre aquel camino anatómico que comparten. Entonces, a diferencia de la linfocítica, esta es causada por bacterias. De nuevo, estas bacterias son principalmente ascendentes de tracto intestinal. Ahora, ¿cuáles son esas bacterias que pueden estar presentes? La más común y la que principalmente se le pone atención es a la E. coli, ¿de acuerdo? La E. coli es entonces la principal bacteria que puede estar presente en las neutrofílicas, pero también puede estar presente, por ejemplo, Klebsiella, Proteus, Clostridium, Streptococcus, que son bacterias también que pueden estar presentes en el tracto digestivo. Entonces, esa marcada diferencia es importante porque también esa marcada diferencia nos hace a nosotros las pautas terapéuticas. Adelanto un poco. La colangitis linfocítica, por ser una respuesta inflamatoria inmunomediada, vamos a necesitar una respuesta que suprima a la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, los esteroides en este tipo de colangitis o colangiopatitis son necesarios. Si en el caso los esteroides no son la respuesta adecuada, a este paciente se le debe sumar algún tipo de inmunosupresor, como por ejemplo azathioprina, metotrexato, que son fármacos que pueden suprimir en combinación con esteroides la respuesta inflamatoria. De nuevo, puede añadirse azathioprina, perdón, metotrexato, ciclosporina, que no lo había mencionado. Tres drogas que pueden combinarse con esteroides y que van a buscar una respuesta antiinflamatoria inmunosupresora. La neutrofílica generalmente se va a tratar a base de antibióticos, ¿sí? Porque su respuesta es mediada por bacterias. Pero hago una observación. Muchas veces
Una neutrofílica que no se trata a tiempo y se vuelve crónica puede volverse linfocítica. Por eso es bien importante que en el diagnóstico de esta patología necesitamos hacer punciones de hígado, punciones y colectas de bilis para orientarnos en base a los hallazgos citológicos que pueden darnos esas hitos y sobre todo los cultivos bacterianos y antibiogramas que podemos obtener de estas punciones. Y vamos a ir viendo qué otras terapias, o más bien dicho, qué otros pilares vamos añadiendo a la linfocítica o neutrofílica. Tenemos también a la destructiva. Generalmente la destructiva es causado por cuestiones migratorios. En el caso de algunos países reportan las duelas o, por ejemplo, los tremátodos, ¿sí? Que son parásitos que se pueden movilizar al hígado y pueden generar una forma destructiva. Y esta forma destructiva puede migrar a crónico. La crónica es aquella en cuanto el tejido hepático es reemplazado por tejido conectivo o tejido fibroso. ¿Sí? ¿Estamos claros con estas tipos de inflamatorias infecciosas? ¿Alguna duda con ello? Ok, ahora bien, una hepatitis linfocítica, neutrofílica, cualquiera de estas presentaciones mal tratadas o mal diagnosticadas, pueden migrar a una lipidosis hepática. Y de hecho también la lipidosis hepática puede tener origen primario, ¿sí? Tiene un origen primario, un origen secundario. El origen secundario es el que acabamos de describir. Cualquier patología anterior, tanto por ejemplo hepatitis portal, linfocítica, neutrofílica, destructiva crónica, pueden provocar lipidosis hepática. Y también existe la forma primaria, pero la forma primaria por lo general se considera idiopático. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no vamos a conocer la causa de qué generó a la lipidosis hepática. Adelantándome un poco, esta es una condición que se caracteriza porque el paciente tiene tres pilares importantes. El estrés constante, tiene el sobrepeso y tiene la anorexia. De nuevo, estrés, sobrepeso y anorexia son tres factores importantes para que la lipidosis hepática se dé. Y es una condición metabólica, es una condición de depósito graso a nivel del hepatocito. Una diferencia entre una lipidosis hepática y una esteatosis hepática es bien marcada, porque en el caso de la lipidosis hepática felina, el depósito lipídico o graso se va a dar adentro del hepatocito, en el citosol. Se caracteriza porque va a formar micro y macromoléculas de grasa adentro del hepatocito. A diferencia de una esteatosis, que la esteatosis hepática es una infiltración grasa entre los hepatocitos. Entonces son diferencias bien marcadas, porque la lipidosis hepática que es adentro del hepatocito va a generar que esa célula funcional del hígado deje de funcionar. Por eso en el gato es importantísimo hacer ese diagnóstico temprano, porque conforme se va dando más depósito graso en los hepatocitos, se vuelve más a funcional ese hígado de gato. Tengo una duda en el chat. Nos dice Rodrigo que se tiene que dar las tres a la vez. ¿En qué caso, Rodrigo? No, por eso hice la aclaración. Cualquiera de las condiciones que se encuentren arriba, causas inflamatorias o infecciosas, son causas secundarias para que se pueda dar una lipidosis hepática. No se dan tres, dos al mismo tiempo. Es decir, no necesariamente necesita de más de una condición para que se pueda dar una lipidosis hepática.
Cualquiera de estas podría generarlo, o incluso, como mencioné, una combinación entre una linfocítica neutrofílica. De nuevo, la linfocítica es una forma inmunomediada, la neutrofílica es bacteriana, y muchas veces la neutrofílica puede proceder a una linfocítica. ¿De acuerdo? Entonces, no. Para ser puntual, cualquiera de las que están por encima pueden generar de manera secundaria. Compañero, adelante. Buenos días, Doc. Mire, con relación a lo que acaba de describir de la diferencia entre lipidosis y esteatosis, eh, la parte de la esteatosis eh, entra en contradicción con lo que yo me recuerdo que nos dijeron de la esteatosis en histopatología, en donde la esteatosis en células no definían un tipo de célula en particular, sino que células en general, se, los lípidos ocupaban la mayor parte de, del citosol, empujando, me recuerdo claramente, el núcleo hacia hacia la periferia de las células. Eh, Como le repito, no sé si está dentro de su alcance podernos aclarar eso que a mí me parece aparente contradicción. Ok, compañero. Miren, pues, cuando nosotros hablamos de condiciones que se depositan en el hígado, tenemos que recordar las hepatopatías vasculares. Recuérdense que las hepatopatías vasculares tienen por condición que se va a infiltrar adentro del hepatocito tres componentes diferentes. El primero es agua, el segundo es lípidos y el tercero es glicógeno. Estos tres componentes pueden generar hepatopatías vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que el hepatocito se va a hinchar de cualquiera de estos componentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, condiciones como por ejemplo hígado graso o alimentos altos en grasa. Estos pueden generar de manera secundaria un tipo de depósito a nivel hepático. Les voy a poner el ejemplo más común, ¿verdad? Aquella condición que genera esteatosis en gansos para poder formar paté. Entonces, la esteatosis es una condición que va a generar depósito de grasa entre los hepatocitos. Va a generar agranamiento del parénquima, pero con una distensión entre los hepatocitos. Ahora bien, cuando queremos definir puntualmente al acúmulo de grasa adentro del hepatocito, ahí sí lo vamos a nombrar como una lipidosis. Entonces, esa es la teoría que yo tengo, compañero. Sobre todo al respecto de la lipidosis hepática felina, que es un tipo de hepatopatía vascular en donde se deposita grasa adentro del hepatocito. Ok, gracias, Doc. Ok, con mucho gusto. Ahora, Rodrigo, él preguntaba sí, claro, Rodrigo, en la lipidosis, claro, tienen que estar estos tres factores, estrés, anorexia y sobrepeso, principalmente para que se dé en las causas, como causa primaria, ¿de acuerdo? Como causa primaria. El estrés, anorexia y sobrepeso, en causa primaria. Ok, si van teniendo dudas, por favor me van ahí aclarando, ¿eh? El punto final aquí no es generar contradicción o discusión con respecto a otros cursos, ¿verdad? Em, Mi información está obtenida, por ejemplo, de varias fuentes. Esta hablando puntualmente de lipidosis hepática, está en el capítulo de Ettinger. En ese libro de Ettinger, ustedes pueden buscar las hepatopatías vasculares y ahí les va a describir a ustedes qué es cada una de ellas. Como les menciono, pueden tener infiltración de agua, de lípidos, de glicógeno.
Entonces le va a hacer la diferenciación a usted entre lo que es depósito intracelular y lo que es depósito entre células, ¿verdad? Entonces, solo para ir, de repente la fuente literaria de otros cursos puede variar con respecto a los libros de medicina que empleo para poderles dar clase a ustedes, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos entonces el caso de esta paciente. Esta paciente pues es una felina, llega a consulta al hospital porque está inapetente, ha presentado vómitos. No, con mucho gusto, compañero, ¿verdad? Y de igual forma, ¿verdad? Si hay algo que puede variar, es prácticamente la fuente de información puede ser diferente. Por ejemplo, de alguien que se dedica a hacer solamente patología o histopato, y lo que se transmite de parte de escritores de libros de medicina puede también tener una leve diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, esta paciente llega al hospital porque dejó de comer, está vomitando y parte de la historia era que había estado consumiendo restos de basura hacía unos días. Recuerdo que esta paciente pasó un poco más de 2 semanas en este cuadro de hiporexia, émesis, eventualmente tenía heces diarreicas, ¿verdad? Y cuando llega al hospital, una condición corporal de 2 de 9, leve dolor abdominal y algo bien marcado que tuvimos fue que logramos detectar a nivel craneal, a la palpación, una estructura semisólida. Entonces, pregunto, ¿qué haríamos con esta paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Verdad? Esta es la paciente llegando al hospital. Notemos la actitud, es alerta, está activa, no se ve depresiva, letárgica, presta atención. La respiración pues es tipo costo abdominal. Sí había leve deshidratación, pero noten su semblante, ¿verdad? Es una gata, de nuevo, que está relativamente activa. ¿Qué se les ocurriría a ustedes solicitarle a esta gata para abordar su problema? ¿Ok? Hacer ecografía. Y en esa ecografía, ¿qué sospecho? ¿A dónde me voy? ¿De dónde le pido ecografía? A ver, ¿qué otra? Andrea, adelante, por favor. Aquí se me ocurriría ver todo lo que es hígado, la vesícula biliar y páncreas. Ok, ok, perfecto. Ahora pregunto, si queremos abordar hepático, ¿qué le pido hepático? ¿Qué laboratorios le vamos a pedir hepático? Pero ¿qué enfermedades sospecho que pueda tener esta paciente? ¿Sobre qué presuntivos yo voy a basar esa solicitud de laboratorios? Pues triaditis o alguna neoplasia hepática o alguna neoplasia que esté tapando, que esté obstruyendo la, la papila duodenal. Ok, gracias, gracias André. Igual al compañero Juan y a Gabriel. Entonces vean, pues, yo tengo una gata que no come, o un gato que no come. Es algo que ha estado cursando por ya varias semanas. Ha tenido vómitos. La clínica de un paciente con colangitis, colangiopatitis, generalmente se caracteriza porque el gato deja de comer. Puede tener dolor abdominal, puede tener también hiporrexia, anorexia. Algo bien característico en estos animales es que pueden tener dolor abdominal. Eventualmente pueden presentar ictericia. Cualquier gato
cualquier gato que a usted le llega a consulta por motivo que deja de comer, piense siempre en estos órganos: intestino, páncreas, hígado. Tenemos que descartar que no tengamos alguna condición primeramente en estos sitios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué le voy a pedir? Bueno, yo necesito evaluar ahorita un hemograma, porque la colangitis neutrofílica y linfocítica se pueden caracterizar inicialmente porque van a generar una elevación de los blancos. Entonces, yo espero encontrar en un hemograma una leucocitosis. Seguidamente a esto, si yo pienso que esta paciente puede tener algún abordaje hepático, voy a recordar esas pruebas que me van a testear a la vía biliar y al parenquima hepático. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente le voy a pedir una GPT, una GOT, una fosfatasa alcalina y una GGT. Con eso yo testeo a esta paciente con respecto a su eh, estructura hepática. No olvidarnos que también debo solicitar un examen de orina. Esto me va a servir a mí para poder evaluar si realmente viene de hepático o hay otra condición que yo tengo que ver. Importantísimo, tengo que pasar la ultrasonido. ¿Por qué ultrasonido? Porque si ustedes recuerdan, en la historia les mencioné que a nivel craneal logramos palpar una estructura sólida. Ahora, ¿en qué me hace pensar una estructura sólida a nivel craneal abdominal? Tengo que descartar un cuerpo extraño, porque recuérdense que esta gata tenía historia de haber ingerido hacía unos días cuestiones de basura. ¿De acuerdo? Importante también, si ese ultrasonido lo hago para evaluar cuerpo extraño, obviamente, como dijo Gabriel, voy a evaluar hígado. Y en hígado voy a tratar de ver si hay alguna alteración para la toma de muestras, tanto biliar o, en este caso, una citología hepática. Muy bien. Entonces, veamos qué le pedimos a esta gata. Le pedimos hemograma. El hemograma, pues lo uso para poder evaluar si puede o no estar, por ejemplo, con un grado de anemia. Miren, en este caso la gata sí manifiesta un tipo de anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa. Y también, miren, los blancos me está dando una orientación. Tenemos una leucocitosis que es a expensas de los neutrófilos. Entonces, ¿qué me tiene que hacer pensar marcado inicialmente? Tengo un cuadro inflamatorio, ¿sí? No por fuerza tengo un cuadro bacteriano. Recuérdense, los neutros se reclutan cuando hay inflamación, por supuesto, cuando hay alguna cuestión bacteriana en los cuadros agudos, cuando tengo alguna neoplasia, cuando tengo alguna enfermedad como una pancreatitis, podemos tener leucos elevados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya me está diciendo que tengo un patrón tipo inflamatorio. Tengo que buscar en dónde está esa inflamación. Como ya les mencioné, tengo la sospecha que pueda tener algo a nivel intestinal o que en este caso también el hígado pueda tener alguna condición para tomar la importancia. Con respecto a sus laboratorios, estos fueron los que solicitamos. Entonces, noten, ¿qué me llama a mí la atención de estas pruebas hepáticas? Que más de una está alterada. Miren, esa GPT está pasada del rango, al igual que la GGT. Pregunto, ¿en dónde está la GGT y en dónde está, perdón, en dónde está la GPT? Número uno, ¿a qué nivel la encuentro? Hepatocitos Ok, ¿en dónde está la GGT? en el canal biliar. ¿Y en dónde encuentro la fosfatasa alcalina? conductos biliares, Exactamente. Entonces pregunto, ¿estas transaminasas hepáticas a dónde me orientan? colangiohepatitis, Exactamente. ¿De acuerdo? Así es como vamos viendo entonces el abordaje.
Ya que sospeché qué condición puede tener, ahora voy a testear si estos laboratorios me orientan. Y como pueden ver, en el caso de las hepáticas, me orientan a que esta paciente está cursando una posible colangiohepatitis. ¿Sí? ¿Qué más? La urea está en rango, creatinina en rango. A pesar que es una paciente que ha estado con vómitos y eventualmente diarreas, yo necesito evaluar que no estemos en un estado preazotémico o azotémico. Por lo tanto, es una condición normal. Paciente que no come, siempre hay que verle la glucosa. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que al dejar de comer, puede haber picos, o más bien dicho, puede haber descenso de la glucosa. Y es importante, pues en este caso, no dejar de testearla. La proteína plasmática la mido porque en algunas patologías sumamente inflamatorias puede darnos un indicio de cuánta inflamación puede haber, principalmente en aquellas enfermedades como las pancreatitis. Puede haber hipergamaglobulinemia. Y estas condiciones nos pueden dar un orientativo de dónde más buscar patologías. Pero en este caso, pues vemos solamente alteración a a nivel de las transaminasas hepáticas. Complementamos en este paciente pruebas virales. Es importante como una base de datos mínima para un gato, siempre confirmar que usted no tenga una sospecha de virales. Acuérdese que en el caso de la leucemia, calicivirus, pueden ser condiciones virales que pueden tener alguna implicación hepática. No solamente hepática, ¿verdad? Sino que me va a servir a mí también para poder ir armando un posible pronóstico si llegara a tener, por ejemplo, un paciente cero positivo a leucemia, sobre todo en una fase progresiva. Afortunadamente para este paciente, negativo. El examen de orina también, pues, importante. ¿Por qué lo testeo? Porque aquí es donde yo necesito evaluar si, por ejemplo, esa sospecha hepática ya sobrepasó el umbral de filtración de bilirrubina. Recuérdense que en el gato muchas veces la bilirrubina se va a marcar cuando el umbral sobrepasó. Aquí, pues, es importante porque aparte que nos da una pauta de que si es puramente hepático, puede que no, como en el caso de esta paciente, que muy seguramente ese umbral de bilirrubina no lo logró vencer, por lo tanto no nos da una orientación. Pero vean cómo es de chilero, porque el examen de orina nos orienta, pero aquí nos ayudó un montón el patrón inflamatorio y sobre todo la sensibilidad de las pruebas hepáticas cuando están frente a una inflamación. Si lo queremos ver de esta forma, en este gato todavía no se había pasado ese umbral para poderlo barrer a nivel de la orina. ¿Verdad? Por lo demás, pues nos ponemos a ver aquí que tenemos unos cocos y leucocitos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, porque también puede haber, en algunos casos, por pacientes que están deshidratados, pueden cursar algunas infecciones o a esto se le llama infecciones urinarias subclínicas, ¿verdad? O en este caso, esta paciente muy posiblemente iba por ese camino. Hacemos siempre también la evaluación complementaria de abordaje renal, ¿verdad? Esto ya lo vamos a ver en su momento. A esta paciente le solicitamos un SDMA y este SDMA sirve para poder evaluar la filtración renal o posible daño renal temprano. Aquí, con respecto a su valor, sí nos estaba diciendo que posiblemente el riñón estaba en un estado inflamatorio y que posiblemente también era una lesión renal aguda la que pudo haber tenido derivado de una falta de consumo de agua o un paciente que se encuentra, por ejemplo, en un estado de sobrehidratación. El tiempo de coagulación está alterado. Esto principalmente puede darse porque vamos a ver que ya teníamos una sospecha de una patología hepática, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos ir orientando a este tiempo de coagulación incrementado. A esta paciente también se le solicita citología hepática y miren lo que nos da laboratorio. Pregunto,
¿De dónde dijimos que esa inflamación neutrofílica puede provenir? O pregunto, replanteo la pregunta. Con respecto a este diagnóstico citológico, nos da una inflamación neutrofílica. Pregunto, ¿de dónde proviene este cuadro? ¿O cuál fue la causa posible para que esta paciente pudiera tener una hepatitis, o perdón, una infiltración neutrofílica? Ok, una inflamación intestinal, es correcto. ¿Recuerdan ustedes que al principio les mencioné que había una estructura craneal? Pues bien, no tengo las ecografías de este gato, ¿verdad? Pero este gato fue un paciente que se pasó a quirófano porque se confirmó que había cuerpo extraño lineal. Esto es importante porque recuérdense que entre las causas para una colangitis neutrofílica es que exista ascendencia bacteriana. Y en este caso, la colangitis derivó de una éstasis intestinal, como dijo el compañero Werner, de una inflamación intestinal, la cual provocó que bacterias del intestino ascendieran directamente al ducto biliar, ¿verdad? Entonces, esta paciente se manejó con quirófano, se extrajo el cuerpo extraño lineal. Voy a tratar de conseguirles ese material, ¿verdad? Para compartírselos y complementar el caso. Y se manejó también con sonda de alimentación, porque vamos a ver que la sonda es una estrategia importante en gatos que no comen, sobre todo para el tratamiento que voy a hablar más adelante de estas condiciones. ¿Estamos claros con este caso? ¿Dudas con él? Si hay dudas con tratamiento, eso lo voy a ir ampliando en la parte de tratamiento. Ok, bien. ¿Se recuerdan entonces que... Adelante, compañero. Sí, Doc, yo tengo duda con relación a este caso. Eh, el- logro entender que el sistema hepatobiliar se contagió por contaminación del intestino. ¿Correcto? Eh, la, la- 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 la pregunta es, eh, ¿cómo fue que lograron pasar las bacterias por el estómago o el cuerpo lineal ese que estaba metido ahí, las protegió mientras llegaron al intestino? No, recuérdense o recordémonos todos que a nivel intestinal existe un microbioma y este microbioma es principalmente por bacterias saprófitas benéficas del intestino. O sea, ningún intestino es estéril y existen condiciones que mantienen en homeostasis a esa carga microbiana. Cuando existe, por ejemplo, en el caso de esta paciente, éstasis intestinal, no hay motilidad y existe inflamación, existe daño local, porque el cuerpo lineal va a generar daño local, ¿sí? Estos son factores para que se dé sobrepoblación de estas bacterias. Acuérdense que el peristaltismo es importantísimo, principalmente para movilizar bacterias y que a través de las heces esta población vaya recambiándose. Cuando existe éstasis, cuando hay obstrucciones, cuando hay inflamación, existe sobrepoblación. Y pues estas bacterias van a buscar migrar a otros sitios, ya sea que lo hagan vía hematógena o en el caso de un intestino estático, vayan a tener ese traspaso a través de la papila mayor. De esta forma es como se pudo haber dado esa translocación bacteriana, ¿verdad? Por eso es el nombre,
translocación bacteriana, porque las bacterias van a migrar de un sitio hacia otro que no debería. Entonces, la teoría que tuvimos aquí es que migró de intestino hacia hepático, ¿verdad? Con gusto, compañero. Muy bien. Entonces, unos tips que les voy a dar para enfermedades hepatobiliares. Y fíjense en esto. Muchas veces las enfermedades hepatobiliares en gatos pueden ser bien insidiosas, porque incluso los mismos laboratorios pueden que no salgan alterados. Y a mí me gusta mucho esto porque hay una autora de varios reportes y varias guías para gatos que hace mención que muchas alteraciones estructurales de los órganos se van a dar antes de que se manifiesten los laboratorios. Y esto es algo de los que le quiero compartir. ¿Qué anormalidades va a encontrar usted ante la sospecha de enfermedad hepatobiliar? Y fíjese en esto. ¿Se acuerda cuando vimos ecografía? Vimos componentes a evaluar. Ahora voy a ver qué no es normal de esto. La pared de la vesícula biliar puede estar inflamada, puede tener edema, puede tener hiperplasia o puede estar incrementada por alguna neoplasia. Entonces, la pared tengo que medirla. Número 2, engrosamiento de la vía biliar. Esta vía biliar generalmente se va a engrosar cuando hay éstasis, quiere decir cuando no hay movimiento. Y por último, lodo o barro biliar presente. Si usted se recuerda, yo le dije que la pared debe medir menos de 0,1. La vía biliar debe medir menos de 0,4 y en el contenido de la vesícula biliar debe de ser completamente anecoico. Pues aquí estamos viendo lo contrario. Cuando mide más de 0,1, cuando mide más de 0,4 y cuando tengo lodo o barro biliar. Ahorita vamos a describir esto. Entonces, fíjese en esto. Aquí tengo una vía biliar en gato que estoy evaluando y la tengo medida. Mide 0,25. Estamos bien, ¿sí? Aquí tengo una vesícula biliar en gato. Y esta vesícula biliar en gato, aparentemente normal. De acuerdo, ¿sí? Ahora mire esta vía biliar con vesícula biliar que mide 0,5. Importante, si usted tiene sospechas de una colangitis, escuche bien, cualquier criterio de estos, con uno o más que aparezcan, es orientativo a colangitis. Si usted encuentra una vía biliar más de 0,4 o encuentra sedimento en vesícula o encuentra una pared vesical arriba de 0,1, con uno de estos criterios que usted encuentre, lo orienta a colangitis con el ultrasonido, ¿verdad? Así de sencillo. Este gato con clínica, sospecha de colangitis. Vamos a ver qué más tengo por acá. Aquí tenemos unas de páncreas, ¿verdad? De nuevo, en el caso del felino, hay que verle el páncreas porque muchas veces el páncreas también tiende a estar afectado. Vean, por ejemplo, esta vía biliar. Esta vía biliar está midiendo 0,61. Está sumamente dilatada. Y acá vemos lodo biliar. Vamos a verlo mejor en estas. Entonces, fíjense, pues. Esta vesícula biliar de gato tiene lodo biliar. ¿Cómo sé que tiene lodo biliar? Porque adentro de la vesícula no veo un contenido completamente anecoico. Miro estas imágenes grises, miro esta imagen gris, miro esta imagen gris. Punto importante. Cuando usted en un gato mire sedimento biliar o lodo biliar, ese gato tiene bacterias en la bilis. De nuevo, sedimento biliar o lodo biliar es patógeno homónimo de bacterias en la bilis en un gato, solamente en un gato. Y a esto se le conoce con el nombre de bactibilia. ¿Qué quiere decir esto? Bacterias en la bilis. ¿Está claro esto? Bacterias en la bilis se denomina bactibilia. Y esto es algo que usted va a encontrar en ecografía como sedimento o lodo biliar
única y exclusivamente en el gato. ¿Estamos claros ahí? Otros ejemplos de lodo biliar, sedimento biliar en un gato. Este gato solo miro la ecografía y sé que tiene colangitis. Ahora, si yo testeo el hígado, ¿verdad? Si yo me paso a puncionar, si ya determino que hay alteración hepática, ya lo nombro colangiohepatitis. ¿De acuerdo? ¿A qué me orienta esto en la ecografía? A una colangitis de tipo neutrofílica. ¿Por qué razón? Porque yo sé que el sedimento biliar o lodo biliar en gatos es orientativo de bacterias. Tenemos otras cuestiones importantes, como por ejemplo, pared de vesícula. Mire esta pared, punto 27. Otro hallazgo importante, el signo del anillo. El signo del anillo en vesícula le va a dar a usted la orientación que esa vesícula biliar puede tener ruptura, puede tener edema o puede existir líquido libre abdominal que le esté generando este signo del anillo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo, esto lo voy a ver más adelante, ¿verdad? Pero tengo también una rama pancreática que de hecho les voy a presentar el día martes un caso de una neoplasia pancreática que vino esta semana al hospital. Vamos a ver ahí qué puntos importantes debemos evaluar en el páncreas y la especie perro y gato. De nuevo, miren, vesícula biliar con signo del anillo. Entonces son hallazgos diferentes de ustedes que les puedo mostrar para tanto el gato, que es importantísimo ver vía biliar, vesícula y pared. De nuevo, en el caso del felino, es la especie que usted puede evaluar vía biliar. En el perro es más difícil. Posiblemente se puede, pero es un poquito más difícil su evaluación. Veamos otro caso. NECA. Esta llega al hospital por letargo, fiebre, vómito, pérdida de peso, prácticamente todos los signos característicos de una paciente o un paciente con sospecha de enfermedad hepatobiliar. En el caso de esta paciente, cuando hicimos su abordaje, nos orientamos a casi lo mismo, ¿verdad? Un hemograma, transaminasas hepáticas, ecografía abdominal, criterios ecográficos, evaluarlos y cultivos bacterianos. Entre su abordaje, em, perdón, un hemograma, al contrario de la paciente anterior, si ustedes se fijan, tenemos una disminución de los blancos. Esto puede suceder normalmente cuando tenemos etapas crónicas de la enfermedad, en donde ya pasó esa etapa inflamatoria, ya se consumieron los blancos y pues tenemos una condición al contrario, es decir, una leucopenia, ¿sí? En este caso, pues paciente con plaquetas incrementadas, tiene una trombocitopatía, puede ser por acúmulo plaquetario, y vean entonces el abordaje de las transaminasas. De nuevo, tenemos una GPT que nos alerta, una GGT también que ya no puede dar más, es decir, aquí ya topó. Cuando nos da valores menor a 10 quiere decir que ya no tiene más a dónde dar la máquina. Por lo tanto, tenemos una orientación al parénquima, una orientación también a la vía biliar. Y vean esa fosfatasa, 1307. Entonces, aquí nos está diciendo que también tenemos que buscarle a la hepatobiliar, al sistema hepatobiliar, una condición. De nuevo, BUN, creatinina relativamente normal. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos por esta paciente. Tenemos un examen de orina y miren en este caso, a diferencia del caso anterior, y miren qué grosera es la respuesta en este caso de las transaminasas. La colestasis biliar, la inflamación biliar, puede generar que los ácidos biliares puedan distribuirse al resto del cuerpo por medio de difusión. Aquí, con estas fosfatasas y esta GGT, puedo estar pensando que existe tal inflamación a nivel de la vía biliar que los ácidos biliares
pueden haber traspasado esa barrera hematógena, ser filtrados y aquí sí, miren, en el caso de de este felino, ya tenemos una distribución de bilirrubinas. Y aquí, si usted hubiera sacado primero un examen de orina y le sale bilirrubinas, se va directamente al hígado, ¿verdad? Pero aquí lo hicimos todo en conjunto. Y podemos ver esa relación que tiene, que en el caso del felino ya no conjugó, ya se le fue la bilirrubina a los riñones, ya lo pasó a la orina. ¿De acuerdo? Incluso nos está reportando al sedimento mucho pigmento biliar. Y miren esa citología. Esa citología nos está reportando, primero veamos esto, una lipidosis hepática, porque seguramente em, se observa depósito graso. Segundo, una inflamación derivada por células linfocíticas, plasmocitarias. Esto orienta entonces a una colangitis o colangiohepatitis linfocítica. Y tenemos una colestasis intrahepática. Quiere decir que hay un freno, ¿sí? No se está secretando la bilis, hay inflamación adentro del tejido hepático. Entonces, gata con lipidosis hepática, con una colangitis linfocítica, colestasis intrahepática. Ya vamos a ver cómo manejamos esta gata ya el martes y con esto termino colangitis linfocítica, neutrofílica y vamos a ver el manejo de la lipidosis. Adelante, Alan. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Mi pregunta es relacionada con los exámenes. ¿Bajo qué criterios nos orientan a hacer pruebas aisladas, así como las transaminasas, a ya decidir cómo pedir un perfil hepático? Muy buena pregunta, porque recuérdese que en el caso del felino, usted tiene la sospecha que tanto la vía biliar como el parénquima puede estar involucrado. Generalmente en los gatos que han dejado de comer, yo prefiero pedir las 4 transaminasas al mismo tiempo, inicialmente. Esto me da a mí la pauta de poderme guiar si, por ejemplo, el parénquima puede estar involucrado o solo la vía biliar. En algunos casos he visto que inicialmente solo la vía biliar, pero eso me da una orientación a mí de a dónde ir a buscar mi problema. Pero si le soy sincero, yo generalmente pido las 4 transaminasas que me evalúan tanto al parénquima y a la parte biliar, cuando hay un gato que ha dejado de comer. A esto le sumo, si por ejemplo el gato tiene dolor abdominal, le puedo pedir una lipasa pancreática, felina. Y esto lo complemento siempre con el ultrasonido. Entonces es un conjunto de pruebas que usted tiene que integrar, en este caso de acuerdo a la sospecha principal que es hepático. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, voy a dejar por acá, así les da tiempo de conectarse a su siguiente clase y si hay dudas con esto, vamos a ir resolviéndolas el día martes. Entonces, tengan buen día.